3J Podcast. Qué placer saludarles. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de 3J Podcast. Especialmente hoy enviándole un abrazo, un saludo fraterno a todas las personas que se conectan con nosotros en las diferentes plataformas, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast y especialmente hoy saludando a quienes se conectan siempre a través de Spotify. Yo soy José Gallego, con nosotros se encuentran este día también Jael. Estamos obviamente con la J más importante y hace muchos días no brindamos con la J más importante, hermano. Así es que salud con Jesús. Bienvenido a 3J, hermano. José, un placer saludarte y saludarlos a todos ustedes que se conectan con su programa. Y yo quiero aprovechar para saludar a dos públicos muy especiales. El primero de ellos, a todos los que a través de EWTN Radio están ahí pendientes de este contenido. Y hoy en este capítulo muy especial quiero saludar a la bella, hermosa y amorosa comunidad de Jardín, Antioquia, el pueblo de mis amores, José Gallego, a quien hemos tenido la oportunidad de visitar hace relativamente poco. El pueblo de tus amores, hermano, que siento que hoy realmente nos va a inspirar esta oración inicial, porque acabamos de llegar de misión de este bello municipio y literalmente, como hemos dicho en muchos capítulos de 3J Podcast, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Démosle gracias al Señor por eso, hermano. Saludando a la J más importante de 3J, que es Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este podcast, te damos la bienvenida a esta conversación en la que solamente queremos que seas tú quien hable a través de nosotros, que si es necesario silenciarnos, que si lo que quieres es que no salga una sola palabra de nuestra boca, entonces que se consuman estos minutos en silencio o que incluso nos toque cortar y este sea el contenido que publiquemos. ¿Por qué? Porque tú estarías suscitando un momento de silencio. Más si lo que quieres es decir algo, si lo que quieres es materializar algo a través de la experiencia de fe, a través de la lectura de la palabra, a través de los acontecimientos que hoy vivimos en este mundo, Padre, entonces hazlo. Nosotros te entregamos nuestras manos para que seas tú quien las use y te entregamos nuestras palabras para que todas aquellas que pasen por el proceso de estar en la mente y posterior a ello materializarse como un soplo que sale desde nuestra boca, provenga única y exclusivamente de ti. Señor, prepara en este instante los oídos de quienes nos escucharán y bendice nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Hermano mío, comenzábamos comentando que acabamos de llegar de misión de este municipio de Jardín. Pues tú vas cada mes, realmente. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de estar allí sirviendo juntos y muchas cosas vivimos allí, en medio de las personas, en medio de la comunidad, en medio de familias, siendo iglesia, reconociéndonos parte de la iglesia en su cuerpo místico, pero también entre los amigos, también en medio de la naturaleza, también en medio del aire puro que tuvimos la oportunidad de respirar. Y yo te voy a hacer una pregunta que quizás en un principio puede que las personas no vayan a entender muy bien para dónde va, pero que estoy segurísimo de que con tu respuesta esto va a cobrar mucho sentido. Lo que te quiero preguntar es, hermano, para vos, ¿qué es más fuerte? ¿La piedra o el agua? José, yo creo que es de las preguntas en toda la historia del podcast que más me va a gustar responder, porque es una pequeña historia la que les queremos en esta oportunidad contar. Ahí en el municipio del Jardín hay un lugar conocido como la Cueva del Esplendor. Cuando yo llegué a ese lugar por primera vez, sentí que Dios me decía: hijo, no solamente vengas a este lugar, sino que permíteme a mí, a través de un lugar, darte una lección. Cuando yo llegué al lugar, José, vi cómo la cascada de agua atravesaba un gran agujero, un gran hoyo, un hueco gigantesco que le había hecho a una piedra. Y sentía que Dios
me hacía una pregunta en el corazón. Hijo, ¿qué es más fuerte, el agua o la piedra? Evidentemente ante mis ojos yo decía, el agua ha vencido a la piedra, pero también llegaba al mismo tiempo esta conclusión: perseverancia, el tiempo que tardó el agua en vencer la roca. Ese lugar no se construyó de la noche a la mañana. Ese lugar me enseñaba a Dios a través de él cómo la perseverancia ha marcado ese paisaje, cómo el agua, siendo ante nuestras apariencias, ante nuestros criterios humanos, más débil que la roca, había sido perseverante y había vencido al final, construyendo lo que hoy conocemos como la Cueva del Esplendor. Yo llegué a ese lugar sintiendo mucho desaliento, pero salí fortalecido y con ganas de perseverar. Seguramente en sus vidas, mis hermanos, hay una roca muy grande, y esto puede tener el nombre que el Espíritu Santo suscite ahí en su corazón. ¿Qué roca estás tratando de vencer, pero tú sientes que es más fuerte que tú? José, la perseverancia es finalmente la razón por la cual los santos llegan a santos. El río llega al mar, la gota se convierte finalmente en un cauce que termina por vencer algo que ante nuestras apariencias se preciaba de ser muy fuerte. Nos cuesta mucho vivir ese proceso de perseverar, de no desistir. Creo que el agua, si tuviese conciencia, hubiese pasado por mucho tiempo sin tener resultados aparentes. Pero mira lo que ha construido la constancia, José. La perseverancia siempre, tarde o temprano, termina superando al talento. Me explico si es que hubiese que entregar un poco más de ilustración. Dios le da ciertos dones a una persona, le da ciertos talentos, y hay otra persona que no se reconoce a sí misma tan talentosa o con tantos carismas para determinada acción. La persona número uno, dotada inicialmente y reconociéndose a sí misma dotada de ciertos talentos, decide, como nos explica precisamente la parábola del talento, de los talentos, atesorarlo, guardarlo e incluso mejor tenerlo ahí bajo tierra para que nadie lo toque. Pero al lado había otra persona queriendo hacer, queriendo crecer, queriendo servir y diariamente haciendo un pequeñito esfuerzo, poniendo un granito de arena que de día en día terminó convirtiéndose en un castillo de arena. ¿Por qué? Porque la perseverancia siempre, tarde o temprano, termina superando al talento. Número uno. Número dos, hermano, es imposible no escucharte hablar y compartir la reflexión que tenías de este lugar que tuvimos la oportunidad de conocer en el municipio de Jardín y no pensar en los procesos. ¿Por qué en los procesos, hermano? Porque normalmente cuando nosotros reconocemos que hay una piedra en nuestro camino o que hay una piedra en nuestro zapato que está incomodando nuestro trasegar, que está incomodando nuestro transitar, que lo está volviendo más lento, es porque sentimos que el tiempo que está tomando pasar de un punto A un punto B está siendo mayor del que nosotros pensábamos o el que nosotros queríamos. Y ahí tenemos dos opciones. Una, seguir perseverando, confiando en que lo que está sucediendo hace parte de un proceso, hace parte de un plan que Dios tiene diseñado con cada uno de nosotros y que va a terminar en buen puerto. O dos, rendirnos, frenar, definitivamente decir, esta piedra y esta roca es tan grande que yo no soy capaz de correrla. Y no solo no soy capaz de correrla, sino que tengo otra opción que es atravesarla o treparla y tampoco siento las fuerzas. Hermano, y yo sé que eso nos ha pasado a todos en muchos aspectos. Algunos lo podrán mirar desde la parte afectiva, otros desde la parte laboral, otros desde la parte vocacional. O sea, yo sé que todos nos podemos sentir identificados con esta historia, pero hay una historia, hermano, que me contaste un día cualquiera por allá entre charlas y un café tuyo y un agua mía, donde
me decías de un hombre que llevaba mucho tiempo tratando de correr una piedra y que cuando se rindió Dios le entregó una lección. Y yo creo que vos la deberías compartir hoy porque es prácticamente la cereza del postre de este tema que hemos iniciado. José, con todo el amor, te las repaso a vos y se las cuento a ustedes, mis hermanos. Esta historia no sé ni cómo llegó a mí. Alguien en algún momento me la compartió y me generó tan gran impacto que se quedó sellada en mi corazón. Es la historia de un hombre que recibe de parte de Dios una dirección, y la dirección es muy sencilla. Dios coloca una piedra frente a la puerta de la casa de este hombre y le dice: todas las mañanas vas a madrugar a esta específica hora y vas a tratar de empujar esa piedra. El hombre, ante la directriz de Dios, obedece, y durante un día, una semana, un mes, un año, hace lo que Dios le pedía que hiciera, pero no ve resultado, no ve movimiento alguno. La piedra es gigantesca y no se ha movido ni un milímetro. Cuando llegan los años y llega el enemigo, el tentador, aquel que nos miente y que nos quiere apartar del camino de la verdad, y le susurra al oído: ¿oíste, siervo? ¿Qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene seguir intentando mover esa piedra? ¿No te das cuenta de que has perdido 4 años, 5 años de tu vida tratando de mover lo inamovible? Y él se deja seducir por estas palabras y decide no volverlo a intentar más. Esa mañana se levanta y es la primera mañana en la que no hace lo que Dios le ha pedido hacer. Dios se presenta a la vida de este siervo y le dice: siervo mío, ¿por qué no has intentado hoy mover la piedra? Y él le dice muy tranquilamente: Señor, porque es que la piedra no se mueve. Llevo más de 4 años intentándolo y esto simplemente está en el mismo lugar. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El Señor llega a la vida del siervo y le dice estas palabras, y hoy te dice a ti y me dice a mí. Hace algunos años tú me hiciste una oración, me pedías que te diera carácter, que te diera disciplina y que te diera fuerza. Colocando un espejo frente a la vida de este siervo, él puede reconocerse, mirarse en el espejo. Hace mucho tiempo no veía su reflejo allí y veía un hombre completamente diferente. Se había fortalecido, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual. El Señor finalmente le dice estas palabras: hijo, esa piedra ha sido el instrumento que yo he sabido usar para responder tu oración, para fortalecer tu carácter, para fortalecerte a nivel espiritual e incluso a nivel físico, porque hay un camino por delante y yo necesitaba darte estas cualidades. Esa piedra nunca ha estado ahí para ser movida, esa piedra siempre ha estado ahí para que con el solo hecho de intentarlo, tu vida fuese transformada. Él finalmente, Dios, con su fuerza, es el que mueve la roca y nosotros podemos simplemente continuar el camino. Hoy, José, con lo que tú nos decías, llegaría a esta conclusión. Hay piedras en nuestra vida a las que el Señor nos invita a perseverar en ellas, porque con esa perseverancia vamos a ver el fruto de haber vivido el proceso, vamos a recoger ese gran resultado que esperamos llegue a nuestra vida. Sin embargo, hay otras batallas en donde debemos abandonarnos en la gracia de Dios, en saber que es el Señor el que finalmente hace a un lado aquello que tú y yo en nuestras fuerzas no podríamos vencer. No sé si recuerdas, hermano, que justo antes de entrar a esa cueva en el municipio de Jardín yo hice una pregunta. ¿No lo recuerdas? Yo alcé la mano a la guía que nos estaba explicando todo lo que íbamos a conocer y pues ella hasta se sorprendió porque al parecer nadie hacía preguntas. Y mi pregunta fue: este espacio que vamos a conocer, esta cueva, esto que se abrió como tal en el techo, ¿tuvo alguna participación humana? O sea, algunos arquitectos entraron, la pusieron más bonita,
¿O qué fue lo que sucedió? Y ella nos comenzó a contar pues que la historia real es tal cual como tú nos las exponías al principio. O sea, no nos lo contaste hoy como a modo de figura literaria, a modo de hacerlo sonar mucho más bonito. No, la realidad es que esa caída de agua que hubo allí constante durante muchísimos años comenzó a abrir la piedra de tal forma en que llegó a tener ese tamaño, y que la fuerza tal que fue tomando el agua durante el tiempo hoy hacen de ese espacio una cascada a la cual incluso nos recomendaban no acercarnos demasiado porque podíamos llegar a tener un accidente mortal. Era lo que nos decían allí en ese momento. Hermano, para ir de alguna forma redondeando un poco el tema y que nos respondas una pregunta adicional y nos vayamos metiendo con la oración final, yo quisiera preguntarte un poco para las personas que hoy reconocemos que estamos atravesando por un proceso que nos está ganando quizás la ansiedad, que es otra cosa que nos deja esta misión a Jardín, es el mal quizás más latente, la afectación más latente que se tiene actualmente no solamente ya en los jóvenes, sino también en personas adultas, una ansiedad, unas ganas de futuro impresionantes al punto en que se nos comienza a olvidar vivir un día a la vez el presente. Para esas personas que estamos atravesando como tal hoy un proceso en el cual sentimos que necesitamos respuestas, sentimos que quizás no vamos a dar más, sentimos que quizás, como lo he compartido en mi testimonio, tenemos una noche oscura en la que tenemos tantas dudas y tanto afán de respuestas que le decimos a Dios que hasta quisiéramos no levantarnos mañana para no abrir los ojos a vivir las mismas cosas que estamos viviendo. ¿Qué recomendación, qué consejo podríamos darles? Porque claro, de entrada yo les podría decir, aferrémonos al proceso, aferrémonos al plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero siempre nos gusta dar consejos un poco más puntuales, porque hoy alguna persona que nos está viendo puede decir, ¿pero cómo? ¿Qué hago? Es que siento que ya he intentado un montón de cosas. ¿Qué te pone el Espíritu Santo en el corazón para esas personas, hermano? José, dos cosas. La primera, los únicos que están llamados a perseverar son aquellos que reconocen que lo que están obrando es la voluntad de Dios. De otro modo, la recomendación no es la perseverancia, sino por el contrario, la renuncia para optar por el camino que el Señor te señala. Pero si estás sintiéndote frustrado, si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo cansancio, incluso reconociendo que es la voluntad de Dios la que estás obrando, el mejor refugio siempre va a ser, hermano, la oración. Buscar siempre en la intimidad con Dios que Él renueve el propósito por el cual me ha llamado a la labor a la que me ha llamado. Y si es así, el Señor se va a encargar de direccionarme, porque no podemos desconocer que hay muchas realidades que el Señor impacta de formas en las que incluso nosotros solemos descartar. Solemos dejarle a Dios todo el trabajo cuando Dios ha dispuesto de instrumentos muy importantes para atender muchas de las realidades que hoy vivimos. José, es que los cristianos no vamos a un psicólogo, los cristianos no vamos donde un terapeuta de familia, los cristianos no vamos a donde incluso la medicina como un don de Dios, porque no podemos olvidar la historia del arcángel Rafael, que acompañando a Tobías en el camino le da incluso unos medios físicos, creo que era como el ojo de un pez, algo así raro. Les queda de tarea consultar qué le dio el arcángel Rafael a Tobías para sanar la ceguera de su padre. La medicina, José, la medicina para el cuerpo y para el alma, son muchas veces también los medios de los cuales Dios dispone para que nosotros alcancemos los resultados. La invitación, mis hermanos, es perseverar siempre y cuando reconocemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Renunciar para ir en búsqueda del camino que el Señor nos señale, para que en ese camino podamos encontrar todas las herramientas necesarias, no solamente para iniciar el proceso, sino para llevarlo a su culmen. El culmen de todos los procesos, José, es que independientemente de lo que hagamos, sintamos que nuestra vida la estamos viviendo con sentido de vida eterna,
que esta acción pequeño o grande que realizo me va a llevar a la presencia del Padre, que la roca más grande es la vida misma y que mi perseverancia, siendo el agua, busca romperla para llegar finalmente a la desembocadura de la eternidad. Me encanta que hayas mencionado la palabra renuncia y no perseverar en aquello que se nos va haciendo evidente que no es la voluntad de Dios, porque traías a mi mente de algo que me pasó justamente ayer, que hablaba con alguien y me decía, yo necesito una recomendación, necesito un consejo, porque en serio no sé qué hacer. Y la situación que esta persona estaba viviendo, ella era una mujer y ella me decía, yo tengo un matrimonio, tengo hijos, un esposo impresionante, entregado a la familia y mil cosas más, pero paralelamente estoy teniendo otra relación con otro hombre, estoy siendo infiel a mi esposo y de otros detalles adicionales. Y ella al final me decía, ¿qué hago? Yo creo que hay momentos en los cuales la palabra renuncia es más que evidente y no hay que orarla demasiado para emprender una acción que obviamente nos lleve a hacer la voluntad de Dios. José, terminemos este episodio y esta entrega pidiéndole al Señor eso, la gracia de perseverar en aquello que es su voluntad, la fuerza para renunciar a aquello que Él mismo nos dice, hijo, ese no es el camino. Hoy te pedimos, Padre, que a todas estas almas que has traído, todos estos que nos ven y que nos escuchan, puedan recibir de parte tuya, Señor, dirección. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestros caminos, a fortalecer, a dar paz, Señor, en medio de los momentos difíciles. Permítenos ser como el agua, Señor, perseverante, obediente, constante, que sin importar cuán grande veamos el gigante frente a nuestros ojos, sea mayor, Señor, la certeza de saber que tú eres más fuerte. Hoy te pedimos incluso, Padre, que nos permitas atestiguar un milagro. ¿Por qué no, Señor, si tú eres el mismo ayer, hoy y siempre? Pero que reconozcamos que eres tú el que hace la obra. Te entregamos, Padre, nuestra vida y todo lo que hemos hoy compartido para que lo selles en el corazón de estas almas que se acercan a beber de ti, que eres la fuente de la gracia. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor. 3J Podcast.